las bancadas que no han podido intervenir. Diputado Carmona tiene la palabra. Gracias, presidente. No cabe duda que este es un tema de alta sensibilidad a nivel de todas las personas vinculadas a la actividad pública. El tema de la pobreza, la extrema pobreza, la indigencia, conmueven a todos quienes nos toca vincularnos con estos fenómenos cotidianamente, dadas las tareas de representación. Quisiera decir que a propósito de la propuesta de nominar correctamente este proyecto como programa social para las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, lo hago en la convicción que no puede ser connotado desde el punto de vista oficial, institucional, incluyendo el Congreso Nacional, como una solución ética, toda vez que no alcanza a resolver el problema de toda la cobertura que se requiere para asistir en forma universal a los potenciales beneficiarios. Creo que el tema de superación de la pobreza y promoción social se va a resolver definitivamente cuando se promueva la idea de empleos estables y salarios justos y dignos. Ese es el camino directo en una economía que crece, en una economía que debiera tener una democratización en la redistribución de las utilidades o de la riqueza. Insisto, salarios éticos y dignos para empleo estable. Ahora bien, en lo que se refiere al proyecto, señor presidente, creo que hay un alcance, lo recordaba muy bien el diputado Chaín, a propósito de cómo se va a velar por mantener el poder adquisitivo de estos beneficios o subsidios. Toda vez que el proyecto habla de que se van a reajustar según el IPC año a año. Todos sabemos que en prolongadas épocas el IPC es un promedio inferior al promedio de la canasta alimentaria, en un mundo de crisis alimentaria. El promedio del IPC es inferior al promedio de los indicadores de las necesidades más básicas en servicio y en funcionamiento de una familia. Por ello nos atrevimos a proponerle al Ejecutivo, y hubo una palabra comprometida a la subsecretaria, de que se estudiaría un indicador específico para proteger el poder adquisitivo de estos subsidios. De lo contrario, la paradoja va a ser que quienes tienen ingresos relativamente promedio para funcionar correctamente como núcleo familiar van a haber protegido con la indexación del IPC sus ingresos, y sin embargo los más vulnerables, a los que se supone va dirigido este beneficio, van a perder poder adquisitivo. Surgió la inquietud en el momento en que la canasta alimentaria, o lo que uno puede concebir como la canasta de los pobres, fuera inferior al IPC. Bueno, en ese momento habría que plantearse que fuera igual al indicador más alto, es decir, al que mejor proteja o beneficie a este sector. Eso es lo primero que quisiera que la palabra que comprometió a nombre del ministro, la subsecretaria, pudiera el ministro hacer la propia y hubiera un equipo que trabajara un indicador que indexara protegiendo el poder adquisitivo de estos beneficios a este sector. En segundo lugar, hay un subsidio que se otorga en partes iguales a la trabajadora que al empleador. Yo creo que lo demostraba uno de los economistas que fue a nuestra comisión como invitado. Hoy por hoy el problema de generar empleo no es la situación más débil de la actividad económica, y por tanto deberá a lo menos distribuirse en un 75% para la trabajadora y solo en un 25% para el empleador. Vamos a hacer esta indicación entendiendo que esto no afecta el monto que está propuesto, sino solamente la distribución. Me parece que el alcance que esto tiene debe ser un alcance universal para todos quienes estén en condición de recibir el beneficio, y no solo a los que alcance según el presupuesto. De lo contrario, estaríamos en forma institucional, en conciencia, marginando o excluyendo a un sector necesitado y que potencialmente merece este beneficio,
solo porque el presupuesto no alcanza. Diría que en otros planos de cuestiones que nos importaría mucho que considerara el Ejecutivo para profundizar y perfeccionar el proyecto, de ver a la asistencia en la enseñanza básica ser igual que la que exige el Ministerio de Educación, no 90%, sino 85%, explicitando que las inasistencias justificadas por licencia médica o por otras razones que el propio maestro o el propio establecimiento consideraran correctas, no deberán contabilizarse para el promedio de asistencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay ingresos que están vinculados a la conducta, a la disciplina, a la conciencia que tenga el niño en la edad escolar. Y eso, de esa conducta va a depender el ingreso familiar. Es un cargo demasiado fuerte desde el punto de vista de lo que es el peso que va a llevar ese niño, sabiendo que de su conducta depende un ingreso mayor para su familia. Lo mismo en el caso de los rendimientos académicos, toda vez que la condición de pobreza es una condición precisamente de menor rendimiento. Y si se va a poner la cuota en elevar ese rendimiento como factor de ingreso, francamente resulta a veces casi, y lo digo en el buen sentido de la palabra, perverso que el niño tenga tanta responsabilidad en su espalda. Finalmente, presidente, creo que deberá consignarse toda esta política en la perspectiva de lo que es un programa para la familia en situación de pobreza y vulnerabilidad como derechos de estas familias y no solo como asignaciones, bonos o subsidios que pueden llevar que más allá de la fe en la práctica se transformen en una discreción en la asignación de estos recursos, ya sea de autoridades del Ejecutivo o a nivel municipal. Cualquier cosa que se parezca a aprovechar la situación de pobreza o indigencia para promover algún nivel de proselitismo sería bastante nefasto. Por lo mismo, creo que debe estar muy establecido que estos son derechos a los que pueden acceder estas personas y estas familias. Así, me parece que sería recomendable que se tomara el tiempo para concluir un proyecto que toma base en un tema sensible, real, de gran impacto social y buscar una formulación que sea la más justa, equitativa para todos quienes estén en esa condición. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Luis León.